El lunes tuve que ir a Michoacán y siempre intento, cuando inicio el camino, pasar por la gasolinera, la que está a la salida de Santiago hacia Sinacantepec. Trato de cargar la gasolina porque sé que si no lo cargo, el carro lo voy a tener que recargar en otras gasolineras que hay rumbo a Tuxpan, que es a donde voy, y al final no me dan los litros. O sea, ya ven cómo está este asunto de las gasolineras. ¿Qué debemos de hacer cuando nosotros anticipamos que vamos a ir a un lugar o que vamos a estar gastando energía? Debemos de anticipar tener la disponibilidad de la energía, ¿no? Y precisamente hoy vamos a hablar acerca de lo que es la mejor energía, lo que tiene que ver con la energía espiritual, la vida espiritual. Vamos a iniciar una serie de predicaciones sobre las bienaventuranzas, el Sermón del Monte, y vamos a irnos con las bienaventuranzas. Abre por favor tu Biblia en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5 registra un famoso sermón muy conocido como el Sermón del Monte. Y es muy famoso por parte de Jesús porque se dice que es el sermón más amplio en tiempo que él dio. Si te das cuenta, va desde el capítulo 5, 6 y 7. Son 3 capítulos en los cuales se está condensando la información, la predicación que dio en ese momento. ¿Cómo se llama ese sermón? El Sermón del Monte. Y son una serie de bienaventuranzas. ¿Cuántas bienaventuranzas hay? Según yo, 9. ¿Cuántas veces dice bienaventurado? 9. 9 bienaventuranzas. La primera bienaventuranza está en el versículo 3. Dice, bienaventurados, vamos a leer todos juntos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesucristo quería mostrar que para nosotros estar en el proceso de la dicha verdadera, de la bienaventuranza, de lo mejor que puede pasar en la vida, que es tener la dicha verdadera, deberíamos de iniciar con este. Es el primer peldaño. Tiene que ver con ser pobre de espíritu. Vamos a ver este asunto. Le voy a pedir aquí a mis 2 hermanitas que pasen a repartir estas hojas. Que todos tomen una, por favor, niños también. Ajá, pasa, por favor. Vamos a ver qué es lo que pasa con la vida. Porque el Señor, lo primero es que señala la bienaventuranza en aquel que es pobre de espíritu. ¿Qué significa eso? Dios nos diseñó de 3 características que todo ser humano tiene: espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué es tu alma? Tócate tu alma. ¿Qué sería tu alma? Todos se tocan aquí adentro del corazón, ¿verdad? Pero no tan solo es el corazón. Aquí normalmente se dice que están las emociones, de hecho aquí. Pero el alma también contiene emociones y pensamientos. Las emociones son los sentimientos y aquí también los pensamientos. ¿Quién eres tú? Cuando decimos, ¿quién eres tú? Pues yo soy hijo de fulano, o soy herrero, o soy cristiano. Entonces, estamos preguntando en el fondo todo esto, ¿no? Y está el cuerpo lo conocemos muy bien. El alma, ¿qué tal lo conocemos? ¿Qué tal conocemos el alma? Más o menos, ¿no? Pues
¿Cómo estás? ¿Cómo está, hermana Esmeralda? Sonríe, entonces creo que su alma está contenta, ¿no? Sus emociones están contentas. No sé bien a bien lo que piensa. Igual me está viendo como bien, pero me debe dinero usted, ¿no? Qué bueno que lo veo. No sé, ella sí sabe, tanto qué siente realmente como qué piensa. Ahora, si yo te digo, ¿y cómo está tu espíritu? Eso ya es más profundo, es algo más interior. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué te movió? Yo espero que haya sido el Espíritu de Dios. Creo que en general es lo que te está moviendo, es algo más profundo. Mueve tu mente, mueve tus emociones y mueve tu voluntad. Entonces, mira, algo muy importante es ver esto. Quiero que hagas un cono. Para eso tienes que tomar una de las orillas y sobre eso hacer lo que sería el cono. Ajá. Entonces, si te fijas, en este cono está representada tu vida, tu cuerpo, tu alma y tu ¿qué? Espíritu. El espíritu que nosotros tenemos en la Biblia se llama con E chiquita, espíritu, con E chiquita. Y el Espíritu de Dios es con E mayúscula. Ajá. La forma en que se conecta nuestra vida con Dios es a través de nuestro espíritu con E chiquita, con su espíritu con E mayúscula. Por ahí es que se conecta. Pero la Biblia nos señala que nosotros tenemos un problema espiritual, que nosotros desde que nacemos en pecado. ¿Qué es lo que hace el pecado? Nulifica la presencia de Dios. Entonces mira, esto lo vas a doblar. Esto no está. Por eso dice la Biblia en Efesios capítulo 2 que estamos muertos en delitos y pecados. ¿Por qué dice la Biblia que estamos muertos? Porque no tenemos vida espiritual. Y entonces así estamos para con Dios, lamentablemente. Por lo tanto, ¿qué nos mueve? Nos mueve el alma, nuestras emociones y nuestros pensamientos. Y en el alma está la voluntad. ¿Por qué te casaste? ¿Por qué te casaste? Pues porque me gustó, me emocionó. Y pues algo le pensé, ¿no? Casi es menos lo que pensaste, ¿eh? Algo le pensé, pues no está tan mal y a lo mejor tiene un buen trabajo, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que te movió a tomar tus decisiones? Tu alma. Porque estábamos muertos en delitos y pecados. Hay jóvenes que no pasa eso, ¿eh? Hay jóvenes que les mueve, bueno, y también adultos, que les mueve el Espíritu de Dios. ¿Por qué se casó? Sí, mis emociones y mis pensamientos, pero los sometí al Espíritu de Dios. ¿Cuándo ya se ubica el Espíritu de Dios? Cuando nacemos al Espíritu de Dios. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Ok. Ahora, bien importante entender que nosotros, los que seguían a Jesús, ¿cómo estaban? ¿Cómo estaban los que seguían a Jesús? ¿Qué dice ahí? Bienaventurados los pobres de espíritu. Los que le estaban escuchando a Jesús, Jesús los veía como pobres de espíritu, que reconocían su pobreza espiritual. Es decir, que reconocían que algo les falta. Y esos son los que estaban con Jesús. Dice Mateo capítulo 4, ...24... A ver, vamos a leerlo.
Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. ¿Quiénes eran los que estaban alrededor de Jesús? No tan solo enfermos físicos, sino también los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Allí estaban ellos, y la gente que los seguía era gente muy exitosa. ¿Era gente que le había ido bien en la vida? No. La gente exitosa y que le iba bien en la vida, ¿dónde andaba? En otro lugar, en sus éxitos. Pero la gente que había sufrido derrotas, que había sufrido el lloro, el lamento por situaciones u otras, era la que se sabía necesitada de ¿quién? De Dios. Ahí en ese catálogo de situaciones, ¿en dónde te estarías tú? ¿Tormentos? ¿Vienes en base a los tormentos que te han causado tus situaciones? ¿Endemoniados, hábitos de pecado? ¿Lunáticos? Ayer alguien me dijo en el curso, ay, pues yo soy de los lunáticos. Está bien, porque yo también creo que soy de los lunáticos. Andaba quién sabe dónde. ¿En qué me estaba pensando? Paralíticos también puede ser. No me movía de mi lugar y me daba miedo todo. Al final de cuentas no podía progresar en la vida. Ahora quiero que veas el siguiente esquema. Ya lo tienes ahí en tu boletín. Vea tu boletín. Te quiero mostrar lo que pasa acerca de la vida espiritual. Primera de Corintios 2:14. Pásale al siguiente, por favor, PowerPoint. Primera de Corintios 2:14, ¿lo tienes? Ajá, a ver quién lo encuentra, quién lo busca. Dice, búscale el PowerPoint, Ponchito, por favor. Ya le supo. Gracias. Ok. ¿Qué dice 1 Corintios 2:14? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Cómo eras tú antes de llegar a Cristo? Un hombre, una mujer natural. Bueno, llena de químicos, ¿eh? Bien sintéticos que somos, porque no somos tan naturales. Pero bueno, esa es la expresión que usa Pablo, para no decir otra cosa, ¿no? Naturales. Fíjate en el esquema que ves ahí. ¿Cómo es un hombre natural? ¿Cómo están, si el diagrama es su persona, cómo están sus intereses? Están completamente desordenados, ¿verdad? ¿Cómo andamos? Pues buscándole acá, allá, la familia, el dinero, lo que sea nuestras ocupaciones, y ahí andamos. ¿Quién es el que dirige la vida? ¿Qué se ve ahí en el centro? Una silla, que es un trono. ¿Y quién es quien está dirigiendo nuestras vidas? Pues el ego. Yo digo, pretendemos ser libres, pero en realidad estamos llenos de esclavitudes, ¿no? Opiniones de los demás, ambiciones, lo que digan los demás. El hijo rebelde que dice, ya no te quiero ser libre, me voy de la casa. Y se va con sus amigos. Y ahora es esclavo ¿de quién? De los amigos, ¿no? Ahí está el problema. Y en el esquema, ¿dónde está Cristo? Afuera. Es un hombre natural. Jesucristo no ha entrado en su vida.
El hombre natural vive de acuerdo con su intelecto, sus emociones, no ha nacido de nuevo, sus intereses están de manera desordenadas y Jesucristo está fuera de su vida. Quizás pueda ser muy religioso. Así era Nicodemo. Nicodemo era un hombre, dice, de los principales de los fariseos. ¿Y qué le dijo Jesús? Juan capítulo 3. Cuando le dice, maestro, sabemos que has venido de Dios por las cosas que tú haces. ¿Qué le dice el Señor? Te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, por muy religioso que seas, puedes ser un hombre natural porque no contienes al Espíritu de Dios y vives sin el Espíritu de Dios, ¿verdad? Con el alma nada más. Así hay gente que su alma le hace ser muy buena gente. ¿No te ha pasado que ves gente que dices, ay, pues si este parece cristiano? ¿No te ha pasado? Ay, parece cristiano, se porta rete bien. Y cuando le dices, oiga, ¿usted cree en Cristo? No, yo no creo en Cristo. Yo no lo necesito a Dios, ¿no? Yo solo. Ok, es buena gente. Como Nicodemo sería una buena gente. Pero ¿qué le diría a Jesús? El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, porque puede ser una buena gente, pero muerto en sus delitos, sí, pecados, o sea, para nada con Dios. Y sí conozco gente, buena gente, pero al final, sin Dios. Ahora, en 1 Corintios 3:1 nos habla del hombre carnal. A ver si ya lo tienes. 1 Corintios 3:1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Porque aún, bueno, voy a leer el 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. ¿Verdad? Entonces aquí Pablo le está hablando a cristianos que no son naturales, son carnales. Allá en el norte a los hermanos nos decimos, hey, carnal. ¿Sí sabías eso? Mi carnal. Aquí no, ¿verdad? Aquí no, mi cuate. ¿También? A ver, mi carnal. Bueno, ya se pasó esa palabrita, pero en realidad aquí Pablo la usa en otros términos, de hombres que siendo cristianos, que ya recibieron a Cristo en su corazón, sin embargo siguen en la carne. Cuando dice en la carne, ¿qué es lo que los dirige? ¿Qué es lo que está hasta acá arriba? El alma, sus emociones y sus pensamientos, pero no el Espíritu de Dios, es sus emociones y sus pensamientos. El hombre carnal, fíjate dónde está en el diagrama. En el diagrama tenemos a Cristo dentro, pero ¿dónde? A un pie del trono. ¿Quién sigue sentándose en el trono? El ego. Y sus intereses no se han modificado. Y aquí es lo contrario. Cristianos que uno dice, oye, ¿a poco ese es cristiano? Pues se sigue portando igual. Pues sí, puede ser que sí es cristiano, pero ya está Cristo ahí, pero sus intereses y todo. ¿Por qué? ¿Quién se ha puesto en el trono? El ego, el yo. Y allí está. Y sabes que todos pasamos por eso. Nadie puede decir, bueno, si quieres dile, tú eres un carnal. A ver, dile. Todos, porque todos pasamos por eso. Es parte del crecimiento en la madurez, entender que más vale entregarle a Dios el trono de mi vida. ¿Nos cuesta trabajo? Claro que sí. Pero ¿qué es lo mejor? Si ya eres cristiano, ¿qué es lo mejor que puede pasar? Que destrones a ese ego y que en el trono esté Cristo. El cristiano carnal es uno que vive ya con el nacimiento espiritual, ya entró Cristo en su vida, pero vive fuera del gobierno de Dios. No crece espiritualmente, no madura,
sus pecados vuelven continuamente y el Espíritu Santo lo entristece una y otra vez, y el Espíritu Santo no puede desplegar toda la vida espiritual que está posibilitada en esa persona. El fruto del Espíritu es el amor, gozo, paz, paciencia. Al contrario, manifiesta el fruto de la carne, que es todo lo que tiene que ver con la ira, el enojo, la lujuria, el celo, la contienda. El cristiano carnal. Y ahí vamos nosotros creciendo. ¿Cuál es el objetivo de Dios? Un hombre pobre de espíritu de sí mismo y buscando la riqueza espiritual de Dios. El hombre espiritual está en 1 Corintios 2:15, ¿qué dice? En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. El espiritual tiene la capacidad de estar en comunión directa con Dios. Tiene bien puesto su cono porque sí, sus emociones, sus intelectos está bien puesto, pero están sometidos a la dirección de ¿quién? Del Espíritu Santo. Y fíjense en el diagrama, ¿quién está sentado en el trono? Ya está Cristo en el trono. ¿Y el ego qué pasó con el ego? Ya quedó abajo. Y fíjense los intereses. ¿Cómo está su vida interior? Ordenada. Está ordenada, no está desordenada. Las características dominantes del hombre espiritual es que le queda claro que él por sí mismo es insuficiente para lograr todo el potencial que necesita continuamente aceptar la muerte de su yo y que Jesucristo sea su centro. Este cristiano es pobre de espíritu personal y vive enriqueciéndose del espíritu que le ofrece Jesucristo. Vive pidiendo ser lleno del espíritu. Este cristiano sabe, en cuanto amanece, que necesita estar en oración, que necesita cargar su vehículo porque la distancia va a ser larga en el día y que necesita estar llenándose del Espíritu de Dios, porque si no el día no va a saber en la vida abundante. El cristiano espiritual vive la aventura de ser lleno del Espíritu Santo. Somete sus pensamientos en oración al Señor Jesucristo y continuamente, en oración continua, está pidiendo: Señor, ayúdame. Estoy hablando con mi jefe, estoy hablando con mi compañero, ayúdame que en esto, Señor, prevalezca tu presencia, tu espíritu. Continuamente está asistiendo, buscando la asistencia de Dios, y el Señor en él se hace un río que fluye en su vida como una fuente de agua viva. Ese es el hombre espiritual. ¿Cómo inicia ese proceso? ¿Cómo es que lo arregla Jesucristo este asunto, este problema? Quiero que veas 2 Corintios 8:9. Busquen todos 2 Corintios 8:9. Dice el Señor: porque ya, me espero a que lo tengan, 2 Corintios 8:9. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. 2 Corintios 8:9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros en su pobreza fuisteis enriquecidos. Porque el Señor Jesucristo estaba contento y estaba emocionado de ver a esas personas pobres de espíritu. Quizás si alguien se sostenía rico y orgulloso en sí mismo, pues sabía el Señor que estando cerca de él iba a haber una confrontación con su ego. Y debemos tener claro que el Señor vino precisamente a darnos su riqueza. Pero ¿a quién se le va a dar? Al que acepta su necesidad espiritual. Al que no acepta su necesidad espiritual, no puede el Señor llenarlo. Hay la figura de un mono
Usted conoce los monos, ¿verdad? En la selva. Usted sabe cómo atrapan a los monos en la selva. Los gentes de las aldeas pone los cocos, los abre de un tamaño, le hace una hendidura que quepa la mano del mono. Y le pone dentro unas sonajas. Y lo deja bien amarrado el coco al árbol. Ya se va el cazador y así va poniendo en la selva. Y hay monos muy curiosos. Y entonces, cuando ya no ven que pasa nadie, el mono baja y empieza a mover el coco. Y se da cuenta que adentro hay algo. ¿Y sabe lo rápida y lo instintivamente que hace el mono? Meter la mano y agarrar la sonaja esa. Y cuando intenta salir, ¿qué pasa? Pues se atrapa. Y se atrapa. Y se atrapa. ¿Qué es lo lógico que debería de hacer el mono? Soltar la sonaja, pero no la suelta. Y así es como la atrapa, porque se queda días de aquí a que vuelve a pasar el cazador, casi muerto. El pobre mono no soltó su sonaja porque es suya. Y así es lo que pasa con nosotros, que estamos agarrando nuestras vidas y diciendo, sí, este debe de hacerse, y llorando, Dios, sáname, 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 y hasta luchando con Dios, y resulta que no se hacen las cosas a su manera. Pero cuando llega el momento en que se rinde, Señor, es a tu manera, no es a mi manera. Es cuando el mono suelta la sonaja y deja que Dios empiece a llenar su vida. Pero eso tiene que haber un milagro especial en tu corazón para que tú digas, basta, voy a darle a Dios el primer lugar y me voy a declarar insuficiente. Y eso es lo que vino Jesucristo a ofrecer, para que de su riqueza nosotros, los pobres, fuéramos precisamente enriquecidos a través de su pobreza. Su pobreza, te voy a decir algunos puntos de la pobreza de Jesucristo, fue plenamente voluntaria. ¿Plenamente qué? Voluntaria. Y le vas a anotar, tienes un espacio para que anotes. Si acaso su única obligación era producto de su amor, que no es una obligación. En él no había ninguna necesidad en lo que a él concierne para hacer esto. Él se empobreció siendo rico para que nosotros, por amor, tuviéramos sus riquezas. Él nos ama de tal forma, por amor, que quiso rescatarnos de la pobreza para hacernos ricos. ¿Cuál fue su motivación? El amor. Es voluntario. Su pobreza era plenamente voluntario. En nuestro caso, nuestra riqueza, nuestra búsqueda es absolutamente necesaria. No sé si te has dado cuenta. Cuando llegas a decir, Señor, pero es que te necesito, si no, sigo estando en la muerte. Señor, por favor, ya no quiero vivir así. Lo nuestro es absolutamente necesario. Dios no le era necesario, fue por amor, nosotros por necesidad. Pero gloria a Dios, ¿no? Porque se halla nuestra necesidad con su amor. Por otro lado, su pobreza fue completamente incomprensible. ¿Quién sabe lo que consiste la pobreza? La realidad del valor de la pobreza es alguien que alguna vez fue plenamente rico. Quien sabe lo que es la realidad de la pobreza es alguien que vivió en una mansión y la deja esa mansión y se va a vivir a un cuartito. Ese sí sabe lo que es la verdadera pobreza. Y eso nadie de nosotros lo puede comprender, porque a nivel espiritual nosotros siempre hemos sido pobres de espíritu.
escasos de Dios, pero no fue el caso de Jesucristo. Él era plenamente enriquecido con todas las riquezas espirituales y se despojó de esa plenitud para hacerse hombre como nosotros y vivir en la pobreza de un cuerpo humano. Ninguno de nosotros hemos tenido la mínima idea de qué tan alto y en la plenitud en la que estaba Jesucristo y qué tan bajo, en eso sí lo comprendemos, porque nosotros vivimos en la bajeza de una vida sin espíritu. Así es que cuando Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pues sí, fue la exclamación de alguien que está sufriendo, como sería incomprensible que nosotros comprendiéramos, porque nosotros, desde pequeños, no es que Dios nos haya desamparado, pero nosotros sí hemos dejado a Dios. Desde pequeños estamos viviendo en un mundo, en un cuerpo de pecado. Fue plenamente incomprensible, no lo podríamos comprender. Por otro lado, su pobreza fue la más baja pobreza. Anótale ahí. Estamos hablando de la pobreza con la cual Él nos enriqueció. Su vida familiar fue de pobreza. Llegó al punto en que Él dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Él dejó su hogar. Él no compró una casa. Él no compró nada para sí mismo. Lo último que tenía, ¿te acuerdas qué era lo último que tenía? Un manto. ¿Sí? ¿Te acuerdas que se lo arrebataron y ese había sido un regalo? Así es que él, su pobreza fue la más baja pobreza que ninguno de nosotros tiene, ¿eh? Ahora, hay pobres, sabemos pobres, ¿no? Pero así como Jesús, ¿tú crees que estás al nivel de Jesús? Porque algo tienes, hasta tu celular, ¿no? Jesús no tenía celular. Él estuvo en la mayor pobreza, pero lo hizo para enriquecernos a nosotros. Por otro lado, su pobreza le llevó a una pobreza de reputación. Escríbele ahí. Su pobreza le llevó a una pobreza de reputación. Los hombres se burlaron de él, le escupieron, le golpeaban, le pegaban, le decían, a ver si adivinas quién te golpeó. Por otro lado, ya desde antes se habían estado burlando de él, diciendo, ese es un hombre pecador. La gente de bien le decía, oye, tú convives con pecadores, ¿cómo estás ahí diciendo que eres el Mesías? Y por otro lado, aún su madre y sus hermanos, ¿sabes qué? Procuraron llevárselo porque lo veían loco. Dice ahí, está fuera de sí, y dice la Escritura que se lo intentaron llevar porque está fuera de sí. Perdió toda la reputación, fue pobre en reputación para con la gente normal. ¿Por qué lo hizo? Por amor a nosotros. Fíjate, y nosotros cuando llegamos a Cristo nos da reputación, ¿o no? En cambio, Él perdió su reputación por darnos a nosotros reputación. Porque ¿con quién anduvo? Precisamente con publicanos y pecadores. Levanta su mano, ¿quién era publicano y pecador? ¿Pocos? Ah, no, muchos sí. Sí, ¿verdad? Sí, bueno, no publicano, ¿eh? Cobrador de impuestos, pero sí pecador. Por otro lado, lo último es que su pobreza lo privó de amistades y relaciones de alto nivel. Se privó de amistades y relaciones de alto nivel. Jesús se privó de la compañía más selecta que pudo haber gozado. Podría haber estado él en el seno de Abraham,
hablando con Elías y Moisés. ¿Te acuerdas que una vez habló con Elías y Moisés? Imagínate qué diálogo de alto nivel espiritual. Él podría haber estado rodeado de ángeles, como era su trono, en su trono, el mismo Padre, el Espíritu Santo y los ángeles, y tener diálogos de alto nivel. Pero no lo hizo. Él se asoció con pecadores. Esa pobreza que él tuvo fue la pobreza eficaz para que nosotros obtuviéramos las riquezas que ahora gozamos. Amén. Fue en base a su pobreza que nosotros somos enriquecidos, y está disponible para cada uno de nosotros. ¿Qué debe de haber en nosotros? La claridad de que le necesitamos. Mientras estés lleno de tu propio espíritu, el Señor no va a poder hacer su trabajo. ¿Qué necesita haber? La aceptación de mi pobreza espiritual. Yo no puedo, Señor, yo no puedo, pero si tú lo dices, en tu nombre lo puedo. ¿Y qué hace el Espíritu de Dios? Levanta. Pero si tú no le dices eso, el Señor no te va a obligar. Y si quieres seguir en tus propios asuntos y bajo tu propio dominio, el Señor, ¿qué te dice? Adelante, síguele. Él actúa solo en el quebrantado y humilde de corazón. Vamos a inclinar nuestro rostro, Padre. Agradecemos que tú tienes a bien el buscar que nosotros aceptemos que en ti podemos ser enriquecidos. Y aquí hay un grupo de personas que están buscando tu rostro. Vinieron porque querían alimento vivo. Y tú eres, Señor, quien nos permite tener ese alimento vivo. Hoy, Padre, estamos ante ti, queremos decirte que sí te necesitamos, que queremos tu vida espiritual. Perdónanos por tantas veces que nuestro ego quiere estar en el trono. Y Señor, queremos arrepentirnos para que tú seas el Rey de nuestras vidas. Hazlo, Señor Jesucristo, te lo suplicamos. Amén.